Hola, bienvenidos al canal de Manuela Zárate. Hoy vamos a hablar del punto 2 del decálogo del niño lector, el derecho a enamorarse de un personaje. Cuando un lector, joven, niño o incluso un adulto, se enamora de un personaje, quiere decir que se ha identificado con él. Sea porque está viendo la situación que atraviesa el personaje como algo similar a lo que él siente o vive, o porque a través de lo que experimenta el personaje en la obra, él lo ve como una ventana, como algo que le gustaría vivir o experimentar. Entonces, cuando un joven lector se engancha con un tipo de personaje, como maestros y como padres, tenemos que aprovechar para estimular la lectura de ese tipo de obras del personaje o de otro tipo de libros en los que personajes viven situaciones similares y así irle poco a poco mostrando un abanico de posibilidades y de opciones. Cuando hay un libro o un tipo de libro que engancha con un lector, lo importante es, como guías y promotores, ayudar que eso lleve a otro tipo de libro. No importa si el personaje con el cual el lector está enganchado no es el libro que nosotros consideramos de mayor calidad. Por ejemplo, pasa con las princesas. Las princesas son personajes que levantan mucha polémica, a veces preocupación, porque algunos padres consideran que el mensaje no es el más apropiado, que no está expuesto de la mejor manera y que en general la calidad es deficiente. Sin embargo, hay libros muy buenos en los que las princesas hacen cosas muy interesantes, rompen paradigmas y en los que muchos lectores se pueden identificar de otra forma con esas historias y personajes. Sin embargo, lo importante es hacer que un personaje nos lleve a otro. No debemos nunca pelear en contra de un personaje o de una recurrencia por parte del lector a una obra o a un tipo de historia. Más bien aprovechar para conocernos y para preguntar por qué ese lector está enganchado con ese tipo de personaje. Hay autores que trabajan muy bien sus personajes porque los llevan a trabajar a través de tramas muy simples, cosas muy profundas. No porque los lectores sean jóvenes o sean niños, quiere decir que sus sentimientos y sus experiencias son menos complejas que las de los adultos. Ellos quizás no lo pueden verbalizar como podemos hacerlo nosotros, pero sus vivencias son igual de complejas y cuando ellos ven en la literatura algo que se parece a lo que sienten y a lo que viven, se genera eso que llamamos identificación. Quisiera hablar de obras concretas y tengo algunos pequeños ejemplos hoy. El caso de Oliver Jeffers y la serie Había una vez un niño. En este caso, el Fondo de Cultura Económica lo trae en una presentación muy buena, que es muy recomendable porque es esta caja donde vienen los tres obras en un formato pequeño y manejable para los niños. El niño se enfrenta a tres situaciones: la de perdido y encontrado, donde hace un nuevo amigo y aprende el valor de la amistad; de vuelta a casa, donde tiene un problema cuando viaja en su nave y entonces tiene que ideárselas para volver a casa con la ayuda de alguien a quien en un principio tiene miedo; y cómo atrapar una estrella, que como lo dice el título, se trata de, alcanzar algo que nos parece prácticamente inalcanzable y cómo lograrlo y cómo manejar la frustración. Oliver Jeffers, gran escritor e ilustrador, logra captar cosas muy complejas de una forma muy simple. Y sus libros dan para grandes discusiones. Pero no solo eso, los niños tienden a identificarse y a enamorarse de este niño. Hay además un corto sobre Perdido y Encontrado que también es muy recomendable, lo pueden encontrar en YouTube, a pesar de que yo no lo he visto sino en francés. Luego está Elmer, el elefante colorido de David McKee, que tiene ya un extenso repertorio de situaciones. El principal o el primero es en el que Elmer descubre que es un elefante colorido y que no es gris como los demás miembros de su manada. Luego está algo distinto, es Willy de Anthony Brown. Este personaje de Willy, en este caso Willy el tímido, trabaja su timidez, pero también Anthony Brown nos ha presentado obras como Willy Sueña, en la que Willy se imagina a través de sus sueños o ve a través de sus sueños distintas situaciones.
Anthony Brown es un autor que pone muchísimo peso en sus ilustraciones y que a veces sus ilustraciones son de carácter surrealista, por lo que no le gustan a todo el mundo y a veces requieren un proceso de observación un poco más complejo. Sin embargo, yo no dejaría de mostrárselos a los niños porque eso les ayuda a ellos a encontrar a observar también la parte gráfica, que es muy atractiva para ellos. Y algo que hace brillantemente Anthony Brown es que incorpora obras de la historia del arte, clásicos de la historia del arte, lo que nos ayuda a conectar luego con las obras reales. Es decir, es una manera de introducir el arte a los niños. Otro personaje muy querido es Sapo, de Max Belgius. Sapo es Sapo vendría siendo como la primera, por así decirlo, en la que Sapo se introduce y Sapo se está buscando a sí mismo como Sapo. Al igual que Elmer, es una obra que trata sobre la identidad y el sentido de pertenencia, el aceptarnos como somos. En esta, Sapo enamorado es una historia sobre el amor a pesar de las diferencias. Sapo también es uno de esos personajes de los que los niños se enamoran, pero que también es sumamente complejo y que trae muchos mensajes para los adultos. Otros personajes queridos son Charlie y Lola. Charlie y Lola hoy en día son una serie de televisión también. Hay gente que los conoce ya primero por la serie de televisión. Sin embargo, sus libros no dejan de ser maravillosos y de estar ilustrados de una forma muy creativa y atractiva. Además, Charlie y Lola tratan temas que son muy interesantes como comer vegetales y distintos tipos de comida y cómo el hermano Charlie trata de hacerlo atractivo para Lola, que se niega a hacer este tipo de cosas. En este caso Lola no se quiere ir a dormir y entonces Charlie recurre a toda una cantidad de situaciones locas para llevarla a la cama, porque Lola todo el tiempo le está diciendo que está viendo animales que se acercan a ella y entonces Charlie tiene que atender todas las visiones locas de Lola para llevarla a casa. Y por último, me gustaría hablar de que es una serie de Mo Willems, que es un ilustrador y escritor galardonado, y Gerald y su amigo, Gerald es el elefante, pero Gerald tiene un amigo que es, sale aquí al final, que es un cochinito, y Gerald y Piggy son mejores amigos y por lo menos en este caso Gerald se está debatiendo entre compartir o no su helado con ella, pero ellos viven toda cantidad de situaciones. Son unos personajes que están muy bien presentados, muy bien trabajados, sus obras son muy sencillas y se apoyan, es un libro álbum que realmente se apoya muchísimo en lo gráfico y en los diálogos, tiene no hay un narrador específico hablando. Pero bueno, realmente les recomiendo que si sus alumnos o sus hijos están enganchados con un personaje, exploten esa situación de forma de ayudar a fijar el hábito lector, pero además ayudar a comunicarnos con ellos y a conocerlos y a ver por qué es que están enganchados. Pero sobre todo reconocer que cuando un lector se engancha con un personaje, lo que quiere decir es que la lectura está funcionando y hay que aprovecharlo y nunca pelear contra ello.